Que levante la mano quien nunca haya pensado en la posibilidad de que ese beat que acaba de subir a internet, a YouTube, a SoundCloud, a BeatStars, se lo roben. A ver, ¿quién? A ver, tú, el del fondo, baja la mano porque se nota la cara que es mentira. Baja la mano, anda. Y yo, sígueme en el Instagram ese. Obviamente que te roben un beat es algo que no se puede evitar, puesto que nuestra música está ahí, está en la red, expuesta al alcance de cualquiera, ¿vale? Hay gente que le preocupa mucho este tema, ¿vale? De que le roben los beats, hasta el punto de que no sabe si lanzarse a publicar su trabajo por temor a que se lo roben. Pero claro, si no subes tu trabajo, nadie te va a escuchar. Pero por otro lado, piensas que quien escuche tu trabajo te lo puede robar, entonces no lo subes. Pero claro, a la vez quieres que la gente te conozca, y para que la gente te conozca tienes que enseñar tu trabajo, mostrárselo al mundo, y probablemente ese mundo que venga luego a romper las pelotas, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos tipos de pensamientos que hay mucha gente, pues que es así, por temor a que le roben, a que le copien y demás, pues tiene su trabajo guardado en su ordenador y ya está, ahí está cogiendo polvo. Si este es tu caso, yo te recomiendo que empieces a subir tu trabajo ya, ahora mismo, ¿vale? Ahora, ya. Pero también te digo que como cualquier otra cosa en la vida, hazlo siempre con protección. Una de las herramientas que podemos utilizar para protegernos de estos casos es el cada vez más famoso registro en Content ID, que nos protege en estos casos de robo de instrumentales, de canciones o uso ilegítimo de nuestro contenido aquí en YouTube. Pero ¿y para todo lo demás? Para Spotify y iTunes, ¿qué pasa con esas plataformas? No hay nada. Aquí es donde entra en acción la herramienta que voy a mostrarte hoy, BitLock. BitLock es una herramienta que te permite buscar y encontrar canciones que hayan utilizado tu instrumental. Y claro, entre esos resultados pues pueden pasar dos cosas. Puede que encuentres canciones que estén haciendo un uso legítimo de tu beat, que te hayan pagado por la licencia y lo estén usando legalmente, o puede que no y que el beat sea robado. Un payo te ha robado el beat de internet, se ha hecho una canción, la ha subido a Spotify y ala, a correr, ¿vale? Y tú no has visto nada. O sea, sí. Además es una herramienta que es gratuita, está abierta a todo el mundo y para utilizarla solo tienes que tener una dirección de correo electrónico. ¿Quieres saber cómo funciona? Pues vamos para adentro. Este vídeo está patrocinado por Flow, una plataforma que estará disponible próximamente donde podrás vender tus beats sin comisiones, crear tu propia tienda online para vender beats y ponerla en tu propia web, firmar acuerdos de colaboración con otros artistas dentro de la misma aplicación y que integra el servicio que vamos a ver hoy, el BitLock, protegiendo tus beats, descubriendo quién está usando tus beats en las plataformas digitales. Y es lo que vamos a ver ahora mismo. Pues ya estamos dentro, estás viendo la interfaz de esta herramienta que es bastante sencillita, te recibe con el título "Te han robado el beat" y puedes acceder a ella para usarla libremente, como te digo. Está abierta a todo el mundo, solo tienes que tener una dirección de correo electrónico. Puedes acceder en bitlock.io, ¿vale? beatlock.io. Como ves, como te digo, la interfaz es bastante sencillita. Tenemos un campo de texto donde vamos a pegar una URL y podemos pegar URL de Bitmarkets, como es BeatStars, Airbeat, Tracktrain, o incluso podemos utilizar nuestra URL de nuestro perfil de SoundCloud o un vídeo de nuestro canal de YouTube. El sistema va a analizar el archivo que hay en esas URL y lo va a comparar con la biblioteca de canciones que están subidas a las distribuidoras, a las plataformas digitales. Entonces yo lo que voy a hacer ahora pues va a ser irme a mi BeatStars. Aquí tengo todos los beats y demás. Si no me sigues en BeatStars, pues ahora mismo es un buen momento. Dale ahí a seguir en BeatStars. Tengo los tracks, tengo los sound kits, ¿vale? Los drum kits. Pero bueno, vamos al rollo de los tracks. Y voy a escoger el primero, Hunter, que es una colaboración con Nigma Beats, que es un pedazo productor, un crack. Y vamos a copiar el enlace. Vamos a irnos de nuevo a BitLock y vamos a pegarlo en el campo donde dice pegar URL. ¿Vale? Clicamos ahora en comprobar y aquí nos va a pedir nuestro nombre y nuestro correo electrónico. Así que vamos a introducirlo. Acto seguido, pues accedemos a los resultados. Está aquí buscando, no almacena ningún archivo en nuestros servidores, está bien. Y nos aparece un cartelito que aparece cuando hay coincidencias de contenido entre nuestro beat y la base de datos de canciones que hay, por ejemplo, en Spotify, en iTunes y en todos esos sitios. Parece que a alguien le ha gustado tu beat. Esto no quiere decir nada realmente, ¿vale? Porque aquí aparecen todas las coincidencias. Pueden ser que estas canciones que aparecen en esta lista
hayan pagado la licencia y lo estén utilizando legítimamente. Aparecen los dos casos, que hayan pagado o que te lo hayan robado, ¿vale? Pero en eso no hace diferencia el buscador. Vamos a ver los resultados. Tenemos tres canciones por aquí, pero antes voy a pararme un poco en el cuadro de arriba porque es importante, porque aquí en este cuadrito donde dice el nombre de la instrumental y beat por Coleman Beats, ves que hay un botón que dice comprarlo ahora, ¿vale? Entonces, este botoncito te va a llevar al enlace que tú pongas en la búsqueda. Si pones un enlace de YouTube, te va a llevar a YouTube. Si pones un enlace de Beatstar directamente donde se pueda comprar el beat, te va a llevar a ese enlace de Beatstar. Mejor poner un enlace a una marketplace donde puedas comprar directamente el beat. ¿Por qué? Porque esta pantalla que estás viendo ha generado un enlace único. Ese enlace que estás viendo por ahí arriba es el enlace único de esta búsqueda, de este beat, ¿vale? De este es mi beat. Y yo ahora podría compartir este enlace con otra persona, podría entrar directamente y ver estos resultados. Tú ahora podrías mandarle este enlace a uno de estos tres artistas en el caso de que lo habría robado, el beat no lo habría pagado, para decirle, mira, te he pillado, que me ha robado el beat, aquí tienes las pruebas, puedes verlo por ti mismo. Si después de ver los resultados decide comprártelo, pues no tiene que ir a ningún sitio más, no tiene que preguntar nada más, le da a comprar ahora y ahí puede hacerlo del tirón. Como te digo, este enlace es único para esta búsqueda y puedes compartirlo con quien quieras. Volviendo a los resultados, pues vemos aquí tres canciones, como te digo, Diamantes, Rapper de Lujo y Chora. Tenemos aquí también los artistas, estos artistas, y tenemos una opción de mostrar detalles, ¿vale? Vamos a abrirlo, donde nos dan nombre de lanzamiento, fecha de lanzamiento, el EAN, el nombre de la pista, el ISRC, ¿vale? El sello, todos los datos que BitLock puede recabar de los créditos del tema en Spotify. También ves que aquí debajo tienes el logo de Spotify que te llevará al enlace de la canción en Spotify, ¿vale? Ya estás viendo por aquí que los créditos, pues tienes intérpretes, tienes compositores y productores, que en productores en los tres pone nada, muy típico realmente. Y bueno, al menos en este del medio, en el de Rapper de Lujo, pues tenemos aquí un feat de Core, Nigma y Coleman, ¿vale? Que realmente somos los productores de este beat. Nigma y Coleman, como ya te digo, es una colaboración ese beat, y así de sencillo es utilizar esta herramienta. Una herramienta bastante sencilla, no tienes que hacer mucha historia, solo pegar un link y dejarle que busque. Aunque he conseguido un poco de información por ahí, me han chivado, están trabajando en hacer de BitLock algo un poco más grande, como tener un panel de usuario donde puedas iniciar sesión, donde tengas guardadas tus búsquedas, donde puedas ir comprobando, e incluso la inclusión de algunos planes de la herramienta para que se ejecute de forma automática. Imagínate que tú puedes tener aquí en BitLock pues tus beats de Beatstars, metes los enlaces y, por ejemplo, una vez al mes, pues BitLock automáticamente pasa el analizador, lo analiza y comprueba las canciones que coinciden con tu beat. Te mandan un correo o entras a tu área de usuario y ves por ti mismo cada cierto tiempo si hay nuevas coincidencias o te han robado el beat otra vez, ese beat que ya te habían robado antes, o ves las nuevas canciones que se han hecho con tu instrumental aunque las hayan pagado. Porque es también muy típico eso, que te compren un beat, pero tú has vendido el beat o has vendido un leasing o lo que sea y no vuelves a saber más nada ni del beat, ni del payo que te la ha comprado, ni de si ha sacado la canción o nada. Pues en ese sentido también es una buena herramienta para verlo, ¿vale? Para ver si se han publicado canciones con tus beats y demás. Así que una vez que sabes quién usa tu beat, ¿qué hacemos? Pues ahora te toca entrar a ti en acción. Tienes que comprobar si esos cantantes tienen licencia o no, y en el caso de que no la tengan, pues tienes que actuar. Contacta con ese cantante, envíale el enlace único que te genera BitLock para tu búsqueda, explícale lo que pasa y también explícale un poco sobre tus tarifas. Quizá acceda a pagarte la licencia para poder usarla legalmente. Ya claro, pero si no me quiere pagar o ni siquiera me contesta, ten en cuenta que cuanto más nuevo es el beat o más nueva es la canción que ha publicado el payo que te lo ha robado, más efectivo es. O sea, si estás en las primeras semanas después de la publicación de la canción, probablemente acceda a pagarte la licencia para que no le tires la canción de las plataformas digitales, puesto que está ahí todo motivado con su primer tema, tal, no sé qué, pues igual llegáis a un acuerdo y acaba pagándote la licencia. Pero
En el caso de que ni te quiera pagar, ni siquiera te conteste, pues quiero que tengas claro que en este caso tú tienes la sartén por el mango. Si no accede a pagar o no contesta tus mensajes, estarás en tu pleno derecho de contactar con los departamentos de copyright de las diferentes plataformas para que retiren ese contenido. Si dicho cantante no compró una licencia, obviamente no puede demostrar que está utilizando legalmente esa instrumental, ese beat, porque es que no lo está haciendo, ¿vale? En este caso tú ya has ganado, porque claro, lo peor que te puede pasar es que no te paguen. De hecho, ya no te han pagado, obviamente. Pero lo que le puede ocurrir a este personaje que te robó el beat es que retiren todo su contenido de la red. Absolutamente todo por una canción. Sí, quiero que esto te quede claro, cristalino. Como si eres productor, como si hay por aquí algún cantante que algún día le robó aquel beat que estaba ahí en internet a fulanito beats y nada, no pasa nada, lo subo y ya está, no pasa nada. Tú sabrás si quieres arriesgarte a que te borren todas tus canciones por no pagar las instrumentales. Así es la vida, amigos. Y a vosotros, productores y beatmakers, os animo a que os quitéis el miedo, empecéis a publicar vuestro trabajo sin miedo, con tranquilidad, enseñárselo al mundo, porque sí, seguramente os encontréis con algunos indeseables de estos, ¿vale? A lo largo de vuestra carrera, así es internet, pero ya conocéis las herramientas, usadlas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta información te haya resultado útil, que encuentres este servicio de utilidad y que lo utilices para ver quién está por ahí utilizando tus instrumentales. Y por mi parte nada más. Espero que te haya gustado el vídeo y si ese es el caso, pues déjame tu pulgar arriba, suscríbete al canal. Son dos formas de apoyar mi contenido totalmente gratuitas, no te van a costar nada. Y si en el caso de que no te haya gustado el vídeo, si no te ha gustado nada, pues aparte de ser problema tuyo, yo ahí ya no entro, pues también es gratis dejarme un pulgar abajo, ¿vale? Déjame un pulgar abajo, déjalo por ahí y ya está, no hay ningún tipo de problema, no se puede gustar a todo el mundo, ¿vale? Soy consciente de ello y también soy Coleman Beats y espero verte por aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. Paz.